Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar el día de hoy con una nueva lección, ¿sí? La lección del día de hoy titula El Gran Mandamiento, ¿sí? Pero antes de empezar con la lección vamos a recordar qué es lo que había pasado, ¿sí? Antes con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que nuestro querido amigo Mike nos había contado acerca de lo que había pasado con el pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos había contado que Moisés había subido, ¿no ve? Hasta el monte Horeb. Y en el monte Horeb Dios le había dado los 10 mandamientos. ¿Sí? Le había dado los 10 mandamientos. ¿Y saben qué había pasado? Si vamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 del 1 al 9, de esos 10 mandamientos, Dios les había dicho que había uno que era el más importante. Por eso se dice que es el gran mandamiento. ¿Y saben cuál era? Era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese era el gran mandamiento. ¿Sí? Y además Dios les había dicho a todo el pueblo de Israel, que en ese entonces estaban ahí en el desierto, que ese mandamiento y todos los mandamientos los guardaran. ¿Para qué? Para que esos mandamientos se quedaran con ellos y Dios pudiera cuidar de ellos hasta que ellos llegaran hasta la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Aquella tierra donde fluía leche y miel, que Dios ya había prometido desde mucho más antes a Abraham. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, algo más que quisiera contarles es que después pasa mucho tiempo, y resulta que ya Jesús ya está acá en la tierra. ¿Y saben qué pasa? Se vuelve a hablar del gran mandamiento y fue sumamente interesante. Y saben, se encuentra en el libro de Mateo y también podemos encontrarlo en el libro de Marcos. En el libro de Mateo se encuentra en el capítulo 22, versículo 34. Y en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. ¿Sí? Entonces, si quieren buscarlo, vayan a subirlo y vayan a buscarlo, que es muy interesante. Resulta que en este tiempo Jesús ya estaba acá en la tierra. Y resulta que uno de los fariseos eran hombres los cuales conocían muy bien la ley de Dios. ¿Y saben qué había pasado? Le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Y saben qué respondió Jesús? Jesús respondió esta vez. ¿Saben qué les dijo? Les dijo que el más importante era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y además dijo algo más sorprendente. Le dijo: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos dos mandamientos eran sumamente importantes. Algo muy, pero muy importante que quiero que se quede en su corazón es que nosotros tenemos que seguir con eso que en ese tiempo Dios había hablado a Moisés y les había dicho, que eso no se quede solo en ellos, sino que los otros también lo sepan. Nosotros también, ya al conocer la palabra de Dios, conocemos mucho más a Dios. Y Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Nos dice que nosotros lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Y además nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro prójimo? Y eso es sumamente interesante. Nuestro prójimo, hubo en otro capítulo de la Biblia igual, que hubo una persona igual que era un maestro de la ley que también le preguntó a Jesús: ¿quién es? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo puedo saber quién es mi prójimo? Y ahí, ¿saben qué pasó? Jesús les respondió con una parábola. ¿Y saben qué parábola les respondió? Les respondió la parábola del buen samaritano. Y como ya conocemos qué había pasado, ¿se acuerdan? Un hombre que era de Judea, que iba rumbo a Jericó, lo habían asaltado, lo habían pegado, y estaba ya en el suelo. Estaba todo herido, seguramente estaba con sangre. Pero ¿qué había pasado? Había pasado un primer hombre.
¿Quién es ese primer hombre? Dice la Biblia que era un sacerdote. Había pasado, lo había visto y se pasó de largo. Luego pasó un levita. El levita pasó, lo vio y también se pasó de largo. Pero hubo un buen hombre que fue el buen samaritano, el cual lo vio, lo agarró, lo subió a su caballo, vendó sus heridas y le dio todo ese amor que esa persona necesitaba en esos momentos. Y además lo fue a dejar a un lugar para que lo cuiden y que todo lo que iban a gastar en ese lugar, él dijo que lo iba a pagar. Y luego, ¿saben? En la Biblia dice, y les preguntan a ellos, a todos los que estaban escuchando esa parábola, les dice, para ustedes, quién fue el prójimo? ¿El primer hombre? ¿El segundo hombre? ¿O el tercer hombre? Y todos dicen, obviamente fue el tercer hombre, el buen samaritano. ¿Y saben qué dice Jesús? Pues vayan y hagan lo mismo. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Sí? No olvidemos lo que Dios nos ha dicho y que ante cualquier persona que está ahí, que nosotros conozcamos, tal vez un amigo del colegio o nuestros propios papás, nuestros hermanos, no sé, tal vez un vecino, podamos tratarlos con ese amor que Dios nos manda a tener con ellos. Y bueno, acabamos con la lección y nos vemos por aquí después.